Buenos días, profesor Carlos. Mi nombre es Diego Muñoz y hoy día le voy a presentar el trabajo número 2 de la asignatura de Fundamentos de Data Science. Este proyecto lo realicé con mi compañero Joaquín Araya y Franco Bertonati. Bueno, en este proyecto desarrollamos un sistema de detección de fraude en transacciones con tarjetas de crédito utilizando técnicas de Machine Learning. El objetivo principal fue construir un modelo capaz de identificar transacciones fraudulentas a partir del conjunto de datos de Credit Card Fraud Detection de Keigo. Para ello implementamos un modelo Random Forest acompañado de un proceso de preprocesamiento de datos, balanceo de clases mediante la técnica SMOUT, entrenamiento, evaluación del modelo y visualización de los resultados. Bueno, la arquitectura del proyecto, aquí como estamos viendo, antes de ejecutar el programa voy a explicar brevemente la arquitectura de lo que tenemos aquí. La ejecución comienza desde el archivo main, que coordina todo el flujo del proyecto, llamando a cada uno de los módulos. Primero se ejecuta el pre-processing .pi encargado de cargar el conjunto de datos, normalizar las variables, dividir el dataset en entrenamiento y prueba y aplicar el smooth para balancear las clases. Luego continuamos con el model, eh, donde se configura y entrena el modelo Random Forest. Después se ejecuta el evaluation.pi que calcula las métricas de desempeño, realiza la validación cruzada y obtiene la importancia de las variables. Y por último tenemos el visualization.pi que genera todos los gráficos y realiza una simulación utilizando nuevas transacciones. Aquí podemos ver el código. Bueno, el entrenamiento del modelo lo tenemos aquí en el model.pi y es el que tenemos aquí. En esta parte se realiza el entrenamiento del modelo mediante el método .fit. Aquí el algoritmo Random Forest aprende los patrones presentes en las transacciones balanceadas mediante el smooth para diferenciar entre operaciones legítimas y fraudulentas. Bueno, luego tenemos aquí en el main, vamos a ejecutarlo poniendo pi main. Esperamos que se ejecute. Y aquí tenemos el primer gráfico, que es la distribución del dataset. Bueno, aquí en este primer gráfico se muestra la distribución original del conjunto de datos. Como podemos observar, hay un fuerte desbalance entre las clases, donde las transacciones legítimas representan prácticamente todo el dataset, mientras que las transacciones fraudulentas corresponden a un porcentaje muy pequeño. Debido a este desbalance, fue necesario aplicar una técnica que equilibra los datos antes de entrenar el modelo. Aquí tenemos el gráfico 2, que es el balanceo con Smooth. En este gráfico se observa el efecto de la técnica de Smooth. Antes del balanceo existía una gran diferencia entre ambas clases. Después de aplicar el Smooth, se generan ejemplos sintéticos de las clases minoritarias, logrando un conjunto de entrenamiento balanceado sin modificar el conjunto de pruebas. Ahora vamos a ver el tercer gráfico, que es la validación cruzada. Gráfico en la validación cruzada se realizan los tres particiones diferentes del conjunto de entrenamiento para comprobar que el modelo mantuviera un rendimiento estable. Como se observa aquí, eh, los tres valores del RICAL son muy similares, cercanos al 99%, lo que indica que el modelo presenta una buena capacidad de generalización y un bajo riesgo de sobreajuste. Aquí tenemos la matriz de confusión.
La matriz de confusión resume el rendimiento del modelo sobre el conjunto de pruebas. En ella se muestran los verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos. En este caso, el modelo logró detectar la mayoría de transacciones fraudulentas, manteniendo una baja cantidad de falsos negativos, que corresponden a los fraudes que no fueron detectados y representan el error más crítico de este tipo de problemas. Después tenemos el de curvas ROC y Precision Recall. Bueno, en esta figura, como vemos, están las curvas. El primero que vemos es la curva de ROC, que obtuvo un valor del 98 del 0,9803, lo que demuestra una excelente capacidad del modelo para distinguir entre transacciones legítimas y fraudulentas. Aquí también podemos ver la curva de Precision Recall, que alcanzó un valor del 0,8007, indicando un buen desempeño incluso en un conjunto de datos altamente desbalanceado. Y aquí también podemos ver en la parte donde están la terminal, podemos ver las métricas de desempeño, que son estas. Como resultado de la evaluación, el modelo obtuvo un RICAL del 82,1%, lo que significa que logró detectar aproximadamente 8 de cada 10 fraudes presentes en el conjunto de pruebas. Además, obtuvo una precisión del 0, no, disculpe, obtuvo una precisión del 52,9% en el F1 Score, un 0,64, en el Rock Out, un 0,9803 y en el PR Out, un 0,8007, demostrando un buen rendimiento para este problema de clasificación. Siguiendo con los gráficos, tenemos aquí eh, el top de las 15 variables más importantes. En este gráfico se muestran las 15 variables que tuvieron mayor influencia dentro de las decisiones del modelo. Se observa que las variables B14, B4, B10 fueron las que más contribuyeron a la clasificación de las transacciones. Estas variables aparecen con estos nombres, por ejemplo como B1, B2 o B14, porque la información original del conjunto de datos fue transformada para proteger la privacidad de los usuarios. Aunque no conocemos el significado exacto de esto, el modelo sí puede identificar cuáles aportan más información para detectar los posibles fraudes. Y por último tenemos aquí la predicción sobre las nuevas transacciones. El modelo realiza una simulación utilizando 5 transacciones nuevas que nunca participaron en el entrenamiento. Para cada una calcula una probabilidad de fraude mediante el método Predict-Proba. Y posteriormente determina la clasificación final utilizando el Predict. En este caso, todas las probabilidades obtenidas fueron inferiores al umbral de decisión del 0,5, por lo que las 5 transacciones fueron clasificadas como transacciones legítimas. Bueno, como ya para ir terminando el video, como conclusión, el proyecto permitió desarrollar un sistema de detección basado en Machine Learning, utilizando el algoritmo Random Forest, y gracias al preprocesamiento de los datos, al balanceo mediante Smooth y la evaluación realizada con distintas métricas, el modelo obtuvo un buen rendimiento, alcanzando un recall superior al 82% y un rock out cercano al 0,98. Así que eso sería el video de nuestro proyecto. Hasta luego.